Ezequiel 3, 22 al 27. En estos 3 capítulos que hemos visto ya, creo que ustedes ya pudieron notar que Ezequiel tiene un ministerio bastante peculiar, bastante especial. Desde la manifestación de la gloria y la presencia de Dios frente a él, cuando los seres vivientes y cuando el trono se presenta delante de él en una forma visible, hasta la forma en que el profeta recibe cómo debe llevar el mensaje de salvación. Desde ahora entonces el profeta, como veremos, empezará a experimentar, entre comillas, el capricho de Dios. Y van a ver que Ezequiel tiene un ministerio donde uno podría decir, Dios está encaprichado con Ezequiel, porque son cosas bien extrañas, bien especiales. Digo capricho porque a la luz de los ojos simplones, el Señor le pide a Ezequiel algunas cosas absurdas, al menos absurdas a la luz de lo que estamos acostumbrados. Versículo 22, hermanos, dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. El Señor Jehová le pide a Ezequiel en un recorrido bastante inusual. Recuérdense que Ezequiel estaba en el río y ahí fue la experiencia de los ángeles y bueno, de los seres vivientes y del trono. Y después está y regresa con sus hermanos. ¿Y estuvo cuántos días estuvo ahí? 7 días, y dice la palabra que estuvo 7 días atónito. No dijo mayor cosa, estaba absorto por la experiencia que había tenido. Entonces el Señor lo vuelve a llamar y lo manda al campo otra vez. Él estaba en el campo, en el río, regresa con sus hermanos 7 días y otra vez al campo. Muchos hasta este momento podrían preguntarse si realmente, muchos de entre sus hermanos seguramente pudo haberse preguntado si realmente Ezequiel estaba hablando con el Señor o por qué estaba viniendo y yendo al río y regresando y se estuvo callado toda la semana, de allá para acá y de acá para allá, y un comportamiento bien errático. Pero allí donde fue, allí estaba la mano de Dios, ahí estaba donde el Señor se encontraría con él, allí le habló y ahí también lo mandó y allí recibió su comisión. Versículo 23. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces Ezequiel obedece. Regresa después de 7 días en silencio, regresa otra vez al campo, y por muy tedioso o aburrido o aburridas que parecieran las instrucciones de Jehová, el profeta hizo, y esto es algo importante, el profeta hizo lo que Dios le ordenó. Nos narra Ezequiel que allí nuevamente estaba la gloria del Señor. ¿Qué gloria del Señor? Los 4 seres con sus 4 rostros, con sus alas, con sus manos, con la plataforma, con el trono, con las ruedas llenas de ojos. Ahí estaba otra vez la gloria del Señor, como la última vez que estuvo en ese mismo río Quebar. Debemos pensar que una vez más tiene delante todo eso. ¿A qué se debía? Yo les hago la pregunta, ¿a qué se debía que el Rey de los cielos lo encontrara una vez más? Es que quiero que se pongan a pensar que ustedes están recibiendo las instrucciones del Señor. Una gran gloria. Regreso, 7 días estoy en silencio y el Señor me dice, otra vez, y regreso, y otra vez la gloria del Señor. Parece que un rey caprichoso está mandando a sus siervos que hagan, que vengan y que estén aquí y no estén acá. Como si fuera un rey humano, ¿no? No sé si han leído historias o libros que los reyes a veces les piden hacer cosas raras a sus súbditos. Los reyes humanos, realmente los reyes humanos no tienen nada que ofrecerle a las personas, pero el rey de los cielos tenía algo que ningún hombre podía presentar. Es la gloria del Señor. Nunca nadie puede ofrecer eso. Versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló. Para esta labor tan especial que está haciendo
está preparándose para comisionarlo, ir a predicar. Ezequiel necesita más que información, él necesita a Dios dentro de sí. Consideremos esto a la luz de los otros grandes predicadores, como lo fueron los apóstoles. Ellos recibieron de Cristo durante 3 años, día y noche, las instrucciones del Señor. Se levantaban y ahí estaba el Señor enseñando. Se iban a dormir y ahí estaba Jesús enseñando. 3 años y más, un poco más. Y se muere Cristo y ya se están preparando para salir y resucita. Y entonces los apóstoles se dan cuenta de la labor que tienen que ir a hacer y van a salir. ¿Y qué le dice el Señor? Todavía no, todavía no. ¿Qué tienen que esperar los apóstoles? Que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y se derrama sobre sus corazones y salen a predicar. Y entonces los apóstoles tenían ya toda la información acerca del Evangelio y el reino de Dios, pero ahora necesitaban la experiencia de Dios en sí mismos, en su corazón. Habían de ser discipulados durante alrededor de 3 años, pero todavía les faltaba algo más, que era que Dios viniera sobre sus vidas. Y eso pasó en Pentecostés algunos días después. El Espíritu se derramó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, o sea, en idiomas que sus connacionales no entendían. El Espíritu los estaba capacitando para la tarea. Pedro empieza su primer discurso donde nos cuenta que los judíos lo escucharon. Pedro predica y cuando está predicando, los judíos lo escuchan y dice que se compungieron de corazón. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No obstante, tenemos un ejemplo más grande que los discípulos, que es el ejemplo del más grande predicador que encontramos en el mundo, en la historia, que es Jesucristo. Que cuando en una boda, estando Jesucristo en una boda, su madre le dijo: ayuda. Jesús le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no era su tiempo. No había venido la hora en que Jesús empezara a trabajar. Y aunque hizo alguna obra, su ministerio todavía no había empezado. No fue sino hasta que baja al río Jordán, donde un hombre llamado Juan, que nosotros lo conocemos como Juan el Bautista, estaba bautizando con agua y viene Jesús y le dice: bautízame. Y Juan le dice: no, tú tienes que bautizarme a mí. No, bautízame tú a mí. Y entonces viene Juan y lo bautiza, y cuando lo está bautizando, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo baja sobre él y formalmente inicia en ese momento su labor ministerial. Empieza y sale a predicar y entonces ya hace milagros formalmente. Entonces, hermanos, si los apóstoles debían esperar a que el Espíritu viniera sobre ellos y si el Salvador y Rey del mundo también lo instituyó como requisito, ¿cuánto más nosotros necesitamos la capacitación del Espíritu Santo? Si hemos confiado en Cristo para salvación, ya lo tenemos. No necesitamos más experiencias, pero sin embargo, nosotros podemos contristar al Espíritu o podemos ser llenos del Espíritu. La tarea de la atalaya requiere ser llenos del Espíritu. Y eso necesitaba Ezequiel. ¿Y qué pasa con Ezequiel después? Y Dios le dice, pues vamos al texto: entra y enciérrate en tu casa. Bueno, Ezequiel tiene una visión, otra visión. Entra el Espíritu entra el Espíritu en él. Ya está listo para la misión. Ya se está levantando.
Y el Señor le dice, todavía no, enciérrate. ¿Quién diría? Uno pensaría que Ezequiel estaría ya capacitado para salir y predicar en las plazas y en las calles y en todo lugar, pero no, todavía no es el tiempo, no sabemos cuánto hace falta, pero todavía no. ¿Cuál había sido la razón? Versículo 25. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se te pegue, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Después que el Señor lo tiene de un lado para el otro, y de la misma forma en sentido contrario, finalmente le dice que lo amarrarán con cuerdas y no saldrán entre ellos. Esto es un poco difícil de interpretar, tomando en cuenta que en el desarrollo del libro, mientras vamos avanzando en estos meses y años, nadie lo amarra, nadie lo amarra. Sí fueron hostiles, el pueblo sí fue hostil con Ezequiel, pero nadie lo amarró. A quien más o menos iban a amarrar, ¿saben a quién se iban a amarrar? De alguna forma, a Jeremías, en Jerusalén. De hecho, lo pusieron. ¿Han visto esas películas, no? Que les ponen una madera acá y con sus manos así. A eso le ponen un cepo a Jeremías. Bueno, Ezequiel no va a sufrir eso. Pero el siguiente versículo puede sugerirnos lo que realmente le pasó a Ezequiel. Dios le dice que él hará que la lengua de Ezequiel se le pegue al paladar para que esté mudo. ¿Cuál es el paladar, hermanos? El paladar es lo que se le llama el cielo de la boca. Entonces, lo que va a hacer el Señor es que la lengua se va a pegar a la parte de arriba de la boca. Yo no sé si ustedes, tal vez ahorita que se los dije, sí lo intentaron, ¿no? Pero de intentar hablar con la lengua pegada al cielo de la boca. Eso fue lo que el Señor haría con él. ¿Qué es lo que quería el Señor? Capricho. La gran visión. Y yo te voy a enviar y vas a ir. Regresa. Yo te voy a mandar y vas a ir. Ve. Y te encierras y te callas. ¿Quién lo amarraría? ¿Quién pegaría la lengua a su paladar? Esto es una metáfora para decir que los hombres a quienes predicaría no estaban dispuestos a oír y que el mismo Señor sería quien determinaría cuándo debía hablar. Esto nos lleva a la conclusión de la dificultad de la tarea del predicador. Hermanos, la gente casi nunca está dispuesta a escuchar el mensaje de salvación. ¿Saben por qué nunca estamos dispuestos? En general, todos nosotros. Nunca estamos dispuestos a escuchar el mensaje de salvación, porque eso implica obedecer. Y no nos gusta obedecer. El predicador debe solamente hablar cómo y lo que el Señor le dice. No debemos olvidar que en la Biblia lo más común es que los profetas y los predicadores son rechazados. Eso le pasa, o sea, nosotros romantizamos a Jonás y a Jeremías y a Moisés y a Jesús y a Pedro, pero a todos los profetas los rechazaban. Y en la Biblia hay pocos avivamientos, pocas ocasiones donde todo el pueblo responde. Yo creo, obviamente yo creo en los avivamientos, pero esa es la realidad. La realidad es que casi no pasan, es muy difícil predicar. Y la advertencia es la misma que nos da el apóstol Pedro. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa
extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, si sois insultados, maltratados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entender este mandamiento es crucial para Ezequiel, para entender su labor predicadora. Debemos soportar y resistir que las personas no quieran escuchar el mensaje y hasta nos quieran detener. Y debemos evitar cambiar el mensaje con tal de complacer a otras personas. Con tal de nosotros tal vez hacerle entender a esta persona que yo quiero. Nos veamos tentados a cambiar las palabras, el enfoque, las condiciones, decir ciertas cosas que van, pero no, tal vez no es necesario que las sepan ahora. Pero no, el problema no es un problema de comunicación, es un problema de orgullo. Es difícil obedecer al Señor. El Señor no le dice a Ezequiel que se calle. ¿Qué le dice el Señor? Yo haré que tú te calles. Es que esta no era una invitación a permanecer mudo por cuenta propia. Siempre, siempre me ha molestado, a mí siempre me ha molestado, la cobardía vestida de prudencia. ¿Cómo? De no hablar del Señor porque supuestamente no es el tiempo o no es la ocasión o no es la persona, cuando realmente deberíamos decir que no es que seamos prudentes. Lo que pasa es que somos cobardes. El Señor no le pide a Ezequiel, por favor, Ezequiel, no prediques. El Señor le dice, yo voy a hacer que tú seas incapaz de hablar. Pero Dios cerrará a Ezequiel la boca para impedir que el mensaje sea llevado a la gente. Dios manda al profeta, pero al mismo tiempo le dice, no, lo retiene. Dios manda a Ezequiel como un varón que reprende, pero al mismo tiempo se lo impide y le dice, ellos son casa rebelde. Contrario de lo que todos pensamos, el castigo de Dios no es algo malo. ¿Quién piensa que el castigo de Dios es algo malo? Dios envía al profeta para regañar al pueblo, pero nunca lo hará porque Dios se lo prohibió. Y ese es su castigo. El castigo del pueblo es no ser regañado, es no ser reprendido. Ese es su castigo. Que dice Proverbio 3, 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga. Y como el padre al hijo que a quien quiere. Dios muestra su amor corrigiendo al que ha pecado y muestra su desprecio dejándolo en su miseria. Cuando empezamos a pecar, cuando nosotros empecemos a pecar y vemos que Dios no hace nada, Él realmente nos está demostrando su desagrado para nosotros. A los cristianos para que probemos las aguas amargas y las duras consecuencias de la maldad. Nosotros creemos que pecamos y Dios no hace nada. Es como un niño, ¿no? Va a agarrar comida y su mamá no le dice nada, no lo descubre. Hay un pastel y lo va a agarrar y no lo descubre. ¿Qué hace después? Voy a ir otra vez. Y después, otra vez. Y después, un pedazo más grande. Y cuando siente el niño ya se lo acabó. Porque nadie lo corrigió. ¿Y qué va a pasar con el niño? Después con un gran dolor de estómago. El Señor muestra su desagrado cuando no nos corrige. Cuando deja que pequemos.
Como dice Miguel Núñez en sus 10 leyes del pecado. Escuchen, tercera ley. El pecado te costará más de lo que querías pagar. Te costará tu integridad, tu reputación, tu paz. Pero llegará a costarte tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus amigos, tu trabajo, tu ministerio, tu iglesia. Fin de la cita. El pecado te costará más de lo que querías pagar. El rey David es un claro ejemplo de esto. El rey David estaba en su casa y de repente vio desde su palacio una señora que se estaba bañando. ¿Qué hizo David? Se quedó viendo y la va a traer y la viola, porque la viola, y mata al esposo de la mujer. Desde ese entonces, el reino del rey David viene para abajo. El pecado corrompe su corazón y le trae tristeza. Y en un momento el rey David ora al Señor así. Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En un sentido, el Señor se aparta de sus hijos y permite que el pecado los consuma. Su peor castigo, el peor castigo que el Señor le puede dar a un hijo suyo, es que no lo corrija, que lo abandone, que lo deje en su miseria. El pecador se alegra porque sus malas obras parece que no tienen consecuencias. Y hasta a veces piensa que Dios no existe, tal vez Dios no existe no es omnisciente o no es omnipresente, porque si existiera ya me hubieran dicho algo. Sin embargo, lo que realmente está pasando es que el Señor lo está dejando y lo está permitiendo. Ha pasado que el Señor lo esté permitiendo. Ha dejado de darle convicción de pecado. Ha dejado de incomodar su alma ante la maldad. Y ha dejado que se acostumbre a la inmundicia como un cerdo se acostumbra al lodo. Y el Señor ha dejado de enviarle predicadores y profetas. Hermanos, acá viene la primera reprensión. Para ustedes, ¿cuántos de ustedes, hermanos, se han alejado de Dios? Algunos podrían decir, bueno, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy sentado. Pero ustedes saben que no me refiero a eso. Me refiero a algo más grande que eso. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, saben que no están cerca hoy como si lo estuvieron alguna vez? Es que antes yo tenía el deseo ferviente de orar y esa hambre por la palabra del Señor y una urgencia por predicar el Evangelio. A eso me refiero. ¿Cuántos de ustedes lo tenían pero lo perdieron? Si a ustedes les ha pasado o les está pasando, hermanos, no dejen que siga, porque va a seguir. En la vida cristiana, lamentablemente no hay puntos estables. O uno avanza o uno retrocede. El apóstol Pablo se compara a sí mismo con un militar que debe luchar para vencer, como un atleta que debe correr para ganar y un agricultor que tiene que labrar para obtener el fruto. ¿Cuándo han visto a un militar en la guerra decir tiempo? Como jugando 30, creo que no. Tiempo. Empieza el militar a pelear y hasta la muerte. ¿Cuándo han visto, hermanos, a un corredor que a la mitad de la carrera dice tiempo? Voy a descansar. Sigamos después. ¿Cuándo han visto un agricultor que ponga pausa a lo que está labrando? Si viene la lluvia, hay que aprovechar la lluvia. Pero un militar que no pelea a muerte, un corredor que no corre y un agricultor que no labra, es uno que está destinado al fracaso y a la muerte. Un militar que no pelea se muere.
Un corredor que no corre pierde, y un agricultor que no labra padece hambre. Porque en la vida cristiana, la pasividad es sinónimo de decadencia espiritual. Hermanos, el punto es este, que primero a veces uno deja de llorar. Generalmente lo primero que muere en una vida espiritual es la oración. Al mismo tiempo muere la evangelización. Posteriormente muere la meditación en la palabra. Y no crean que Satanás está pasivo. Él nos tienta. Y nuestras malas amistades y nuestras malas conversaciones también nos alejan de Dios. Y de repente, a mí ya ni siquiera me gusta estar cerca del Señor, ni en la congregación, y me empiezo a ausentar. Y cuando me doy cuenta, ya no voy. Pero soy hábil. Soy astuto, porque siempre tengo una excusa. Hermanos, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pecadores. Y por último, el Señor ya no me manda a nadie para que me busque. No porque dejen de hacerlo, sino porque ni siquiera yo lo recibo ya. Porque siempre hay alguien, deberías hacer tal cosa, mira, hace esto, no dejes de hacer esto, vamos. Y llega un punto donde mi decadencia me dice, yo ya no quiero que nadie me hable. Vean, hermanos, el estado espiritual de Israel. ¿Desean ustedes, hermanos, ese estado espiritual? Somos muy críticos con el pueblo de Israel. Es decir, que son casa rebelde. No podemos creer, hermanos, cómo rechaza Ezequiel. Pero véanme ustedes hoy a mí, delante de ustedes. ¿Me van a rechazar o no me van a rechazar? Yo vengo a decirles aquí, hermanos, que si ustedes no se arrepienten, el Señor hará lo peor que puede hacerle una persona, que es dejar de llamarlo. Eso es lo peor. Si ustedes no atienden hoy a mis palabras, hermanos, el Señor eventualmente los dejará de llamar. Si ustedes no se arrepienten hoy, están en camino a una decadencia espiritual, de ser llamados como Israel, son casa rebelde. Yo lo he visto. Yo lo he pasado. Pero he visto casos peores de descalabros espirituales. Y se darán cuenta, lamentablemente, muy tarde. Sigue diciendo Núñez en su primera ley, el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. Decimos, es que solo pienso llegar hasta aquí. O créeme que todo está bajo control. Lo que estaba bajo control termina controlándote a ti. A su tiempo controlará tu corazón, y lo que controla tu corazón controlará también tus emociones y eventualmente toda tu mente. Tu vida queda sometida al pecado. Y dice la segunda ley, el pecado te alejará por más tiempo del que habías pensado. Es solo un par de días, y los días se convierten en semanas y las semanas en meses y en muchas ocasiones en años. Fin de la cita. Hoy el Señor, hermanos, con ustedes. Hoy el Señor no los ha dejado. ¿Cómo sé eso? Porque ustedes están aquí. Y yo estoy delante de ustedes diciéndoles, confrontándolos y animándolos. Pero puede ser que un día el Señor calle mi boca y haga que mi lengua se pegue a mi paladar. Y puede ser que ustedes, hermanos, pongan lazos sobre mí y el Señor les va a dejar de hablar. Que no sea tarde para ustedes, hermanos. Tengan miedo del alejamiento de Dios, pero reconozcan que nunca es porque Dios deja de estar presente, sino porque ustedes se han alejado. Para Israel, desde este momento, enviará un profeta con la boca tapada. Ahí está el testimonio, pero no está el mensaje. Dios tapará la boca de Ezequiel, ligará su lengua a su boca y lo amarrará para que no predique. Y trata así al profeta porque está castigando a Israel. El castigo no es contra Ezequiel, el castigo es contra Israel.
El tiempo para ellos está rebalsando su paciencia. Sin embargo, vemos que Dios le dará más oportunidades todavía. Sigamos con la lectura, versículo 27. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Así que hermanos, yo ya lo he dicho, el que quiere oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque casa rebelde son. No debemos olvidar, hermanos, que el Señor nos está llamando, pero que el peor castigo que podemos recibir es que nos deje de llamar. Por otro lado, también debemos entender nuestra propia responsabilidad, es decir, su responsabilidad. Como predicadores en el mundo, ustedes también son predicadores, hermanos. Que ninguno de nosotros tome la excusa de que como a Ezequiel le taparon la boca, tal vez el Señor me está tapando la boca y por eso no voy a predicar. Es que a Ezequiel le pusieron la lengua contra el paladar y a mí no se me da hablar, entonces tal vez yo tengo la lengua contra mi paladar. Es que a mí me da pereza ir o me da miedo. Tal vez el Señor tiene lazo sobre mí. Eso son excusas. Eso no se vale, porque era específico para Ezequiel. ¿Qué dice el Señor a la iglesia? Vayan y prediquen al mundo. Sean embajadores de la reconciliación del Señor. Id por todo el mundo y predicar. ¿Qué lecciones podemos tener nosotros de la labor divina de Ezequiel? La obediencia. Dios le dice a Ezequiel, bien para acá, ve para allá, regresa, cállate, métete a tu cuarto, métete a tu casa. Si para empezar no podemos ver a las personas de a nuestro alrededor como gente que necesita ser escuchada, entonces somos cristianos desobedientes. Si no podemos hacer lo mínimo, mucho menos entender aquello que Ezequiel va a sufrir. Como dice A.W. Tozer, hasta que no nos pongamos en manos de Dios y le dejemos hacer con nosotros lo que quiera, seremos solamente lo que somos, cristianos mediocres. Fin de la cita. Voy a repetir la cita. Dice él, es pastor. Hasta que nosotros no nos pongamos en manos de Dios y le dejemos hacer lo que quiera, seremos solamente lo que somos hasta ahora, cristianos mediocres. Ezequiel nunca sabría qué es lo que significa ser un hijo de Dios mediocre, porque Ezequiel hizo exactamente lo que el Señor le mandó, ir, venir de allá para acá, callarse, meterse. ¿Deseamos nosotros entonces, hermanos, ser cristianos mediocres o vamos a obedecerle al Señor? Y yo lo he dicho, todos aquí saben a quién le deben predicar. Yo sé que ustedes lo saben. Yo sé que saben que son sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus compañeros, sus conocidos, y saben que hay gente cercana que necesita escuchar el mensaje, y saben que hay gente enfrente pasando que no conocen que también necesitan el mensaje. Y sé que saben que ustedes necesitan salir un poco de su comodidad para predicar el evangelio. Y si yo sé que debo hacerlo y no lo hago, yo soy desobediente. Hermanos, a la luz de lo que debe hacer Ezequiel, y como veremos más adelante de lo que tendrá que hacer Ezequiel, a nosotros se nos pide muy poco. De hecho, en el siguiente capítulo vamos a ver una de las pruebas más difíciles para Ezequiel como predicador. Hermanos, contentémonos con la voluntad del Señor que Él sí nos ha dado. Él quiere que nosotros hablemos de Él.
Si alguno de aquí piensa que la obra, que la obra del Señor que le ha tocado es difícil, piense en Ezequiel. Este solo es el principio de su libro. Pero si nosotros valoramos a Jesús como lo más preciado de nuestra vida, entonces no será una tarea difícil. Al contrario, debería ser una tarea sencilla, una tarea que nos da gusto. ¿Saben cuándo nos da miedo ser predicadores así como Ezequiel? Cuando estamos lejos de Dios. Entonces, si piensan que la tarea de Ezequiel es difícil, por favor, denle un rango de 1 a 10. ¿Qué tan difícil es lo que él está haciendo? Y si para ustedes es muy difícil, ahí tienen la respuesta. Están lejos de Dios. Si dicen, amén, esto es lo que yo quiero hacer. Amén, ustedes están cerca del Señor. La propia vida de Ezequiel debe ser nuestro termómetro. Si es difícil para nosotros, somos casa rebelde. Si es fácil, estamos más dispuestos como el profeta. Que el Señor nos ayude para vernos como el profeta, más como en el profeta y menos como en el pueblo rebelde. Oremos, hermano. Señor, queremos dejar de ser lo que hemos sido hasta ahora, si es que así ha sido, Señor. Cristianos mediocres y ser obedientes, Señor. Dejarnos usar por completo por ti. No a medias, Señor. Si tú nos dices, ve, nosotros ir con obediencia, con gusto, Señor. Con disposición, con rapidez, sin poner excusas ni peros, sin ocultarnos detrás de una falsa modestia, una falsa prudencia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes como el profeta y no rebeldes como Israel. Y gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando hoy. Nos sigues hablando, nos sigues amando, nos sigues buscando, Señor. Y que la meditación de esta mañana sea para nosotros como una alarma, y así tiene que ser, Señor. Que sea nuestro termómetro para saber qué tan alejados o cercanos de ti estamos. Y si hay alguien aquí, Señor, que todavía no te conoce, rompe su corazón con tu palabra, Señor, con tu espíritu. Y dale fe en Jesucristo, para confesar sus pecados, Señor, pero para descansar en el Salvador del mundo. Y si hay cristianos, Señor, que están alejados de ti, que aunque estén acá, su corazón está lejos, que ve en esta tarea de Ezequiel algo difícil, hazle ver, Señor, que está lejano, que ya no está cercano como antes, que las cosas espirituales ya no le satisfacen como alguna vez. Y tráelo, Señor, acércalo a ti, endulza sus oídos, Señor, y seduce su corazón para que se acerque. Y para los hermanos, Señor, que están al frente del campo de batalla, corriendo la carrera, luchando la batalla, sembrando la semilla, anímalos, Señor, exhórtalos, y que no cansen sus brazos ni sus manos. Porque deseamos, Señor, lo mismo, que es verte a ti, como te vio Ezequiel, mucho mejor de como te vio Ezequiel alguna vez. Deseamos, Señor, unirnos a ese gozo y a esa felicidad, aún en las situaciones más difíciles de hacer. En el nombre de Jesús. Amén.